Hola a todos, bienvenidos a la segunda lección de nuestro curso de griego Koine, curso básico sobre el griego del Nuevo Testamento. Y en esta lección vamos a ver el alfabeto. Antes de empezar a aprender las letras del alfabeto griego, creo que es bueno que hablemos un poco del desarrollo del idioma griego a lo largo de los siglos. ¿De dónde viene el griego que encontramos en la Biblia? Bueno, como sabéis, el griego fue hablado a lo largo de varios siglos y autores muy conocidos como Homero y Platón hablaron en griego lo que hoy llamamos el griego clásico. El griego clásico. Este griego predominó más o menos durante el quinto y el cuarto siglo antes de Cristo. Este griego se hablaba en diferentes dialectos según diferentes regiones, y el dialecto que llegó a usarse más fue el ático. El dialecto ático. Y fue así debido a las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo por tutor a un tal Aristóteles, que seguro que os suena a todos, ¿vale? Aristóteles enseñó el griego ático a Alejandro Magno, y Alejandro pues quiso difundir la cultura y el idioma griego por todo el mundo en sus conquistas, y lo que acabó pues difundiendo fue el griego ático. Bien, en el proceso de asimilación de otras culturas y otras personas, pues este dialecto ático fue alterado debido a su contacto con otros idiomas y su uso en muchos sitios, ¿vale? Llegó a ser la lengua franca realmente. Y este proceso, el resultado de este proceso fue lo que hoy en día llamamos el griego Koine. ¿Vale? Koine significa, la palabra koine significa común. Y se llama así porque este griego fue realmente el idioma cotidiano del día de Jesús, y el idioma hablado por gente de todo tipo. Y lo cierto es que esta forma del griego es algo más sencillo que el griego clásico. Y es el griego que encontramos en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, en obviamente el Nuevo Testamento, y también en los padres apostólicos que son después de la generación de los apóstoles, los primeros líderes y pastores y teólogos en la iglesia. El griego koine, el griego bíblico, a diferencia de lo que a veces se dice, no fue un idioma especial en el sentido de ser un idioma expresamente creado por Dios para dar la revelación del Nuevo Testamento. Más bien fue el idioma común del día, el idioma en el cual se escribía pues cartas y testamentos y notas, incluso listas de compra. Esto no resta nada de la importancia del griego como el idioma del Nuevo Testamento. Más bien todo lo contrario, lo que nos muestra es que Dios quiso ser entendido por todo el mundo, de modo que dio su revelación definitiva del Evangelio en el idioma común del día. Y esto significa que el Evangelio
es para todos. Dios quiso ser entendido. Y por eso en todos los niveles socioculturales. Y por eso uso el griego koiné para dar el Nuevo Testamento. Pues con este trasfondo en mente podemos pasar a ver el alfabeto. Vamos a hablar de cómo escribir las letras y cómo pronunciarlas, que es importante que sepamos escribir para poder trabajar con el idioma, y es sumamente importante que sepamos pronunciar las letras y luego las palabras de una forma regular. Esto nos va a ayudar mucho a aprender vocabulario y reconocer palabras cuando leemos el texto. Entonces, un poco de información general. Hay 24 letras en el alfabeto griego, 17 que son consonantes y 7 que son vocales. Los veremos en un momento. Las letras aparecen tanto en mayúscula como en minúscula. Nosotros vamos a aprender a escribir las letras minúsculas, aunque es importante saber reconocer por lo menos las mayúsculas. Y vamos a seguir un sistema de pronunciación que se llama la pronunciación erasmiana. Eso es un sistema que hay que reconocer que es un poco artificial. ¿Vale? Es un sistema desarrollado para pronunciar el griego koiné, pero no pretende necesariamente reproducir exactamente la pronunciación histórica de este idioma. Vaya, todos que usan este sistema saben que Pablo hubiera pronunciado el griego un poco de otra manera. Sabiendo esto, pues hay algunos profesores que usan otros sistemas para aprender la pronunciación, que algunos usan la pronunciación del griego moderno para enseñar el griego koiné, otros una especie de reproducción de un sistema que pretende ser más fiel a la pronunciación histórica del idioma. Bueno, estos sistemas ciertamente tienen sus ventajas. No obstante, nosotros vamos a usar la pronunciación erasmiana por algunos motivos. Por ejemplo, hoy en día en los seminarios y centros de estudios bíblicos en todo el mundo realmente, el sistema más común es el sistema erasmiano. Entonces, pues, aprender ese sistema nos permite pues, entender y dialogar con muchos otros estudiantes en otras partes que están aprendiendo a leer el griego bíblico con el mismo sistema. También las herramientas que usaremos en este curso, como el libro de texto griego para Sancho, enseñan este sistema. Entonces yo creo que es mejor que sigamos en esta línea con la pronunciación erasmiana. Ahora vamos a ver las letras una por una y voy a dar una pequeña explicación acerca de cómo escribirlas y cómo pronunciarlas. En primer lugar, simplemente observar que aquí tenemos 3 columnas. ¿Vale? Aquí vemos las letras escritas, las letras griegas escritas en minúscula. La tercera columna tiene las letras escritas en mayúscula. Vamos a aprender a escribir las letras en minúscula, ¿vale? Y simplemente reconocer las letras en sus formas mayúsculas. Y aquí en medio tenemos una columna con los nombres de las letras, y estos nombres nos ayudan a recordar el sonido que hacen las letras. Pues la primera letra es alfa, se escribe así y suena como la letra A en español, ¿vale? Alfa. La siguiente letra es beta. Beta se escribe de esta manera, ¿vale? Y es la B.
Fíjate que aquí hay una pequeña marca encima de la letra E, y esto es para indicar que esta vocal E aquí se debe pronunciar como una vocal larga. No es beta, sino beta, ¿vale? Esta E larga la vamos a pronunciar como el diptongo E que aparece en la palabra, por ejemplo, reino, ¿vale? E, beta. Vamos a pronunciarlo así. Siguiente letra, la gamma, que se escribe de esta manera. La letra gamma tiene un pequeño truco que a veces aparecen dos gamas seguidas, como en la palabra ángelos, ¿vale? Que es la palabra ángel en griego, ángelos, y no se pronuncia agalos, sino ángelos. La primera gama se pronuncia como si fuera una N, ¿vale? Y la siguiente como la gama, el sonido de una G, ¿vale? Ángelos. Y este sonido G es una G ruda, como la G en garaje, no como la G en gente, es G, garaje, gama. La siguiente letra es la delta, ¿vale? Y la delta se escribe así, es fácil, es la D como la D en diente, no la D de Madrid, como se dice en castellano, la última de Madrid, no, es como la primera D en la palabra diente, una D también ruda. La siguiente letra es la epsilon. Y la epsilon es la E breve, es una vocal breve y se suele pronunciar como la E en castellano, epsilon, epsilon. La siguiente letra es la zeta, zeta. Vale, nuevamente aquí hay una E que vamos a pronunciar como una vocal larga, zeta. Y esta letra suena como una Z ruda. Como la Z italiana, zeta, zeta. Vamos a pronunciar la letra así. Y como se percibe en algunas de las gramáticas griegas, algunos libros como Griego para Sancho, esto pasa en el mismo Griego para Sancho, esta letra a veces se escribe quizás de otra manera. Zeta o zeta, con la vocal corta o la vocal larga, depende del profesor. Algunos enseñan el sonido del nombre de esta letra con la vocal breve, zeta, pero yo lo he aprendido con la vocal larga, zeta. Entonces, esta letra y algunas más, las dos que siguen, las pronuncio con la pronunciación de la vocal larga. La siguiente letra precisamente es esta vocal larga, eita, eita. Esta letra aquí, esta letra se escribe de esta manera, no se debe confundir con la N española. Tiene la parte posterior de esta letra, esta raya aquí baja por debajo de la línea en que está escrita la letra, ¿vale? No como la N española que se queda encima de la línea, ¿vale? Y es la vocal E larga, eita. La epsilon es la E breve, epsilon. En cambio, la eita es la E larga, como en reino, ¿vale? Eita se pronuncia. La siguiente letra es zeta, zeta, y es el sonido en inglés sería el sonido TH, ¿vale? Pero como este sonido no se da en español, lo pronunciamos como la palabra C en castellano, ¿sí? En España se pronuncia esta palabra cero, cero. Y así suena esta letra zeta, zeta.
La siguiente letra es la iota, que es como la I española. Y se escribe igual con una pequeña curva abajo y sin el punto encima. No debemos poner ningún punto encima. ¿Vale? Se escribe así, simplemente con una pequeña curva abajo. Y esta letra, cuando aparece al principio de una palabra, se pronuncia como una Y. Por ejemplo, en la palabra Jesús, fíjate cómo la pronuncio, Jesús. Un poco de sonido de Y. Eso cuando la iota aparece al principio de una palabra. La siguiente letra es la capa. Es una C ruda como en la palabra Cáceres. Luego viene la lambda, que es la L, y se escribe así. Y después viene la mu, que es la M, ¿vale? Se escribe de esta manera. Ahora bien, en algunos libros de gramática griega enseñan que mu, el nombre de esa letra, se debe pronunciar con una U francesa, mu, incluso mi, de esta manera. Y a veces incluso igual verás la letra escrita de esta manera, mi o mi, pero bueno, yo lo he aprendido como mu y así lo pronuncio yo. Y lo haré así a lo largo de estos vídeos. Mu, siguiente letra, nu, exactamente lo mismo, ¿vale? La misma explicación en cuanto a la pronunciación se aplica aquí. Voy a pronunciarlo nu y tiene la forma de la V en español. Cuidado, no es una V, es el sonido N en español, ¿vale? Es nu. La V en griego no existe, ¿vale? Entonces no confundamos este sonido. La siguiente letra es la xi. Aquí lo tenemos, xi. Y este sonido es como la X en la palabra taxi, por ejemplo, taxi, o la palabra nexo. Este sonido de X. Siguiente letra, Omicron. Omicron es una O breve. Veremos que hay una O larga más adelante, ¿vale? Pero aquí Omicron, la O breve. Siguiente letra, la Pi, es una señal matemática y seguramente ya conoces esta letra, el sonido Pi. En español, suena como la pi española. Siguiente letra, ro. Ahora, ro se parece a una P en castellano, pero no, ese tiene el sonido como la R en español. Cuidado, no alarguemos demasiado este R, ¿vale? No es ro, sino ro. La letra sigma tiene dos formas. Como puedes ver aquí, si la letra se encuentra en medio de una palabra, tiene esta forma. Si se encuentra al final, tiene otra. Esta segunda forma se llama sigma final. Y podemos ilustrar el uso de estas dos formas con la palabra Jesús otra vez. Aquí sigma, en medio de la palabra, tiene esta forma, y Jesús, la sigma al final, tiene la forma final, y debes aprender a escribir las dos formas. Después tenemos la tau, que es la T, ¿vale? Y luego upsilon, ¿vale? Es como la U española, sonido U, upsilon. A veces algunos libros de gramática griega lo escriben así, ypsilon, o incluso ypsilon,
¿vale? Dando esta pronunciación un poco francesa a la U. Pero en estas clases voy a explicarlo y pronunciarlo como upsilon, como la U española. Entonces tenemos tres letras seguidas que se parecen un poco en su sonido: fi, ji y psi. La fi es la efa española. La ji no es una X, cuidado, ¿vale? El sonido X lo tenemos aquí arriba con la ji, la xi, perdona. La ji no es una X, sino que es una J, como en la palabra jabón o la palabra jamón, ¿vale? Es una J. Y entonces, esta penúltima palabra psi se pronuncia como Pepsi, como la combinación de letras al final de la palabra Pepsi, que es una bebida, psi. Y la última letra es la omega. La omega es la O larga. No es como el W, como aparece en algunas palabras inglesas, como en Wilson, de origen inglés, esta palabra Wilson. No es el sonido W, sino que es una O larga. Omega igual a una O larga, omega. Y vamos a ver que es importante recordar que existe una distinción entre la Omicron y la omega en griego, porque hay palabras que cambian de, por ejemplo, modo verbal, depende si se escriben con una Omicron o con una omega. Y vamos a tener que prestar atención a esta diferencia más adelante. Vamos a hablar un poco acerca de las vocales y también las consonantes. En primer lugar, las vocales. Hemos dicho que hay 7 vocales en el alfabeto griego, y las vocales son importantes porque sin ellas no podemos pronunciar las palabras. Resulta muy difícil, si no imposible, pronunciar una cadena de consonantes. Entonces, son importantes para la pronunciación, pero también para la morfología, porque muchas veces las vocales sirven como nexos entre raíces y desinencias y nos ayudan a distinguir unas formas de otras, etc. Ya lo iremos viendo. ¿Qué hemos dicho? Que hay vocales breves y vocales largas. La epsilon y la omicron son breves, mientras la eta y la omega son largas y tienen comportamientos un poco diferentes en la morfología. También, ahora simplemente mencionar que hay 3 vocales que pueden ser breves o largas: la alfa, la iota y la upsilon. Ahora, no cambian de forma si pasan de ser breves a largas, como ocurre con estas 4, pero sí que en la morfología es importante saber que la alfa puede comportarse como una vocal breve o como una vocal larga según las circunstancias de la palabra. Esto lo iremos comentando más adelante. También decir que hay diptongos en la ortografía griega. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es una combinación de vocales que se pronuncia con un solo golpe de voz. Como por ejemplo en español, la palabra bautismo tiene un diptongo AU. Esa palabra no se pronuncia bautismo, como si tuviésemos que pronunciar cada una de esas vocales por separado, sino que tiene un diptongo
bautismo, y la A y la U se pronuncian juntas. Lo mismo se da en griego. La alfa y la upsilon se pronuncian AU. O en español, la palabra reino, ei, no es reino, es reino. Pues en griego, la epsilon y la iota también se combinan para formar un diptongo. Hay diptongos también que se llaman impropios, que son combinaciones de dos vocales, pero solo suena una de ellas. Como, por ejemplo, la omega puede aparecer con una pequeña marca debajo. Esta marca es una iota. Tenemos la omega y la iota debajo. Veremos esta combinación muy a menudo. Técnicamente es un diptongo, pero se pronuncia solamente la omega, no la iota, cuando aparece aquí debajo. Eso se llama la iota suscrita, y lo veremos en las siguientes lecciones. Hay 17 consonantes, como hemos dicho, y algunas se pueden clasificar según características que tienen en común. Hay 9 consonantes que a veces se llaman mudas porque a la hora de pronunciarlas no usamos nuestras cuerdas vocálicas. Además, estas consonantes requieren que paremos un poco o del todo el flujo de aire que sale de nuestras bocas. Entonces, estas se pueden clasificar, estas 9 vocales, en 3 categorías. Las labiales se llaman así porque paramos el flujo de aire con nuestros labios cuando las pronunciamos. Pruébalo tú. Pi, beta, fi. O sea, a la hora de pronunciar estas consonantes tenemos que parar un poco el flujo de aire, y aquí en estas 3 usamos nuestros labios. Paramos el flujo de aire en la parte trasera de nuestra boca con las consonantes guturales. Kappa, gamma, ji. Usamos los dientes para parar el aire con la tau, la delta y la zeta. Esas son las consonantes mudas. Y este cuadro lo acabarás memorizando porque estas letras tienen un comportamiento un poco especial cuando se juntan con otras, como con la sigma, por ejemplo. Lo veremos más adelante en otra lección. Luego hay otras consonantes que se llaman sonoras porque cuando las pronunciamos lo hacemos con algo de vibración vocálica. Por ejemplo, la l, lambda, mu, nu, ro. Estas 4 consonantes se llaman a veces sonoras, pero veremos que también tienen a veces comportamientos un poco especiales, resultan en cambios morfológicos en combinación con ciertas consonantes. Para concluir, voy a enseñar una canción que a mí me ayudó mucho en mi día a aprender las letras del alfabeto griego. Recuerda que realmente es importante aprender el alfabeto porque estas letras representan los sonidos, los fonemas del idioma. Si podemos aprender a pronunciar bien esas letras del alfabeto, entonces nos será más fácil aprender el vocabulario porque podremos decir las palabras en voz alta. Y luego, cuando leemos el texto en voz alta, nos será más fácil reconocer las palabras del vocabulario y las diferentes formas que tienen según sus declinaciones, según sus conjugaciones, ¿vale? Entonces es importante realmente trabajar estos sonidos. Y otra cosa que diría es esta, que es importante memorizar las letras en este orden que tenemos
plasmado aquí, porque en los diccionarios del griego al español, las palabras, las entradas, están organizadas por orden alfabético, igual que en cualquier otro diccionario. Entonces, si quieres buscar una palabra que empieza por lambda, pues tienes que saber ubicar la lambda dentro del alfabeto para ubicarte en el diccionario y buscar la palabra. Así que vamos a cantar ahora la canción. La canción va así. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Bueno, espero que esta canción sea de ayuda. También otro recurso que podemos usar para trabajar la memorización del alfabeto es simplemente escribir las letras una y otra vez en orden hasta tener el orden memorizado. Y claro, escribiendo, cantando, el cantar ayuda con el sonido y la escritura también es importante para luego poder escribir las palabras, el vocabulario, incluso escribir los textos que estamos trabajando en la interpretación y la traducción. Así que te animo a trabajar, a poner una buena base con el alfabeto.